Iniciamos un segundo bloque de El mundo que se avecina. Hoy queremos tratar, a lo largo de estas semanas, la ética de la virtud en el ámbito de la tecnología, de las tecnociencias, ¿no? Y para ello, pues, bueno, vamos a dividir en distintos capítulos, a lo largo de 7 semanas, la idea de, bueno, hay una ética de la virtud que nos pueda conducir, nos pueda de alguna manera direccionar en este mundo que se avecina. Trataremos sobre la filosofía de la ciencia, cuál es su objeto de estudio y qué nos puede aportar en esta etapa de la posmodernidad, o si incluso hemos superado la posmodernidad. Veremos si la ciencia tiene límites, ¿no? Si hay un límite para la ciencia y si de alguna manera ese límite está bien que lo traspasen los científicos o bien tienen que quedarse en una moralidad, en unos aspectos muy concretos. Meditaremos con el invitado de hoy con respecto a la naturaleza humana, ¿no? ¿Qué es la naturaleza humana, la condición humana? Cómo desarrollar ese concepto en un momento en el cual se está planteando a través del transhumanismo, el poshumanismo, la idea de hombre mejorado. ¿Cuáles son los sistemas de inteligencia artificial? Si podemos hablar de una inteligencia artificial, incluso de una ética de los algoritmos. En el siguiente capítulo, ya en una semana posterior, hablaremos de la libertad y de la responsabilidad en este ámbito tecnocientífico. ¿Dónde queda la libertad humana? ¿Dónde queda la responsabilidad en la era tecnocientífico? Y finalmente, para finalizar el bloque, un 7º capítulo sobre cuáles son las virtudes que son necesarias para este mundo que se avecina. Iniciamos, por tanto, el primer capítulo del bloque con un invitado extraordinario. Creo que es un honor y además estoy muy contento de poder contar con el profesor Alfredo Marcos. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias. El profesor Alfredo Marcos es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid. Es docente e investigador en múltiples centros y universidades internacionales, españolas, ¿no? Centrado en la historia de la ciencia, en la ética ambiental, en la bioética, en la filosofía de la biología y en estudios aristotélicos. Ha escrito innumerables libros, publicado entre ellos Ciencia y Acción del 2010, Meditación de la naturaleza humana del 2018 y, como digo, pues imparte clases y conferencias en diversas universidades españolas y extranjeras. Quiero iniciar este capítulo sobre la filosofía de la ciencia y la posmodernidad con una frase, que además la tomo de un artículo tuyo, Alfredo, de Gabriel Marcel. Dice lo siguiente: hoy día el deber primero y quizá único del filósofo es defender al hombre contra sí mismo, defender al hombre contra esa extraordinaria tentación hacia la inhumanidad a que tantos seres humanos han cedido casi sin darse cuenta de ello. Bienvenido, Alfredo, y bueno, yo quiero iniciar esta conversación preguntándote precisamente cuál es el objeto de estudio de la filosofía de la ciencia, ¿no? y qué nos puede aportar esta rama de la filosofía precisamente para abordar mejor los retos y desafíos que nos irá planteando el mundo que se avecina. Bueno, pues muy bien, bien hallado, Albert, y muchísimas gracias por admitirme aquí en tu plató, y muchas gracias a HM Televisión también por aceptar mi presencia aquí para que podamos conversar durante unos días. En concreto, en relación a la filosofía de la ciencia, que es a lo que yo me dedico desde hace años, cuando uno empieza a presentar el currículum de una persona, bueno, pues yo ya me doy cuenta de que he ido cumpliendo ya muchos años y la única ventaja que tiene eso es que, bueno, pues se van acumulando cosas. Entonces, durante mucho tiempo me he dedicado a la filosofía de la ciencia y a impartir clases sobre esa cuestión. ¿Qué es la filosofía de la ciencia? Pues una reflexión filosófica sobre el fenómeno científico, claro, que permea toda nuestra sociedad, todo nuestro modo de hacer y de vivir, ¿no? Entonces, merece la pena dedicarle un tiempo y reflexionar sobre qué es eso de la ciencia, ¿no? Cuando pronunciamos la palabra ciencia, con mucha frecuencia lo
que nos aparece en la cabeza, en la imaginación, son una serie de textos, ¿no? De artículos, de libros. Entonces uno piensa en los artículos que escribió Einstein, en los libros de Newton o de Darwin, ¿no? Si pensamos así la ciencia, estamos pensando que la ciencia es básicamente lenguaje, que es algo que está escrito, que es una serie de enunciados que están escritos. Y entonces cuando hacemos filosofía de la ciencia en esa clave, los problemas se nos convierten en problemas del lenguaje científico, de los enunciados científicos. Nos preguntamos, por ejemplo, por la lógica, por si hay relaciones lógicas entre unos enunciados y otros, entre las frases que coloca Newton al comienzo de su obra y las que vienen después, ¿hay relación lógica o no? Bien, esa es una posible pregunta filosófica. Y otra posible pregunta filosófica es ¿qué significado tienen los términos que utilizan los textos científicos, ¿no? De modo que nos sale una filosofía de la ciencia muy centrada en cuestiones lógico-semánticas, ¿eh? Y el problema de la racionalidad, ¿es racional la ciencia?, se nos convierte en un problema de logicidad, se siguen unos enunciados de otros. El problema del realismo, que a veces se discute si las teorías científicas son meras herramientas de cálculo o son realistas, nos dicen algo sobre el mundo, pues el problema del realismo se nos convierte en un problema semántico. Es decir, cuando yo utilizo el término átomo, me estoy refiriendo, el significado del término átomo es algo que está ahí fuera, digamos, algo que existe. Cuando utilizo el término especie en biología, cada especie es una entidad real. Entonces el problema este del realismo se nos convierte en un problema semántico. Bien, vamos a retroceder un poco. Si cuando yo pronuncio la palabra ciencia lo que nos imaginamos no son solo textos, sino personas que están haciendo cosas, que se están moviendo en un laboratorio, que están observando primates en el medio natural, que están redactando informes, que están discutiendo entre ellas o impartiendo clases. Bueno, entonces nos imaginamos la ciencia no solo como lenguaje, sino como acción humana, como acción personal llevada a cabo por personas y como acción social, incardinada en una sociedad. Y entonces cuando hacemos filosofía de la ciencia en esta segunda clave, nos aparecen problemas nuevos, no solo lógicos, no solo semánticos, sino también éticos, estéticos. Nos preguntamos por la belleza de la ciencia, de las teorías científicas, poéticos, es decir, cómo se crean, cómo se producen esas teorías, que son metáforas. Nos encontramos con problemas políticos, nos encontramos con problemas ambientales, etcétera. Es decir, que cuando hablamos de filosofía de la ciencia clásica, originaria, la que nació con el neopositivismo, era muy lingüística, estaba muy pendiente de las cuestiones lógico-semánticas. Hoy día no hemos abandonado esos problemas porque son muy interesantes, pero los filósofos de la ciencia hemos ido cargando con otros muchos problemas. Problemas de carácter práctico, que tienen que ver con la acción de las personas, con la acción de las sociedades. Y esa acción en gran medida es una acción científica, claro. Entonces tenemos que preguntarnos por los problemas éticos, políticos, estéticos relacionados con todo ello. Entiendo, por tanto, que superamos una cierta racionalidad de la ciencia pensada en esta clave lógico-semántica y entramos también en un método que, aparte de ser el método científico, también es el método de las humanidades, ¿no? el de integrar otra manera de abordar esos saberes, ¿no? De confluir saberes, ¿no? Entonces, ¿trabajan codo a codo los filósofos de la ciencia con los científicos, digamos, al uso, con los tecnólogos? ¿Están trabajando en este momento para abordar esos problemas o desafíos del futuro? Sí, yo diría que sí, y que cada vez más. Es decir, que se produce una interdisciplinariedad, de manera que la filosofía de la ciencia y de la tecnología trabaja cada vez más cerca de la praxis, de la práctica científica. Y de hecho yo lo que me encuentro en los últimos años es que cada vez hay más demanda, más solicitud por parte de las personas que hacen ciencia y de las personas que hacen tecnología
y de las que hacen algo que no se sabe muy bien si es ciencia o tecnología, por ejemplo los laboratorios biotecnológicos, que cada vez hay más interés, más demanda, más solicitud de diálogo, de conversación con filósofos. Es así, se celebran pues, congresos, cursos en los cuales se plantea ese tipo de diálogo. Es de celebrar y es interesante y por tanto entiendo, Alfredo, que la integración ante los problemas entre filósofos, pensadores, respecto a la ética, esa ética que después hablaremos en otros programas, en sucesivas semanas, se va como integrando a esa visión más racional del científico, más empírica, más práctica. Y la otra dimensión, por ejemplo, la religión, la visión de la fe en este tema, se está empezando a tener en cuenta. También hay una confluencia entre lo que sería razón científica, pensamiento filosófico y la visión teológica, la visión de fe, para abordar todos estos temas, pues bueno, en nuestro caso, pues desde una fe cristiana, ¿no? Sí, retomando la cuestión de la racionalidad, sí, podemos arrancar a partir de ahí. Si no la reducimos a pura logicidad, a puras relaciones entre frases, entre enunciados, entonces o bien nos ponemos, digamos, dramáticos y pensamos que ni siquiera la ciencia es racional, o bien reformamos nuestra idea de racionalidad y construimos una idea de racionalidad más amplia, más flexible, donde lo racional no sea solo y estrictamente lo deductivamente lógico, sino que lo racional es lo prudencial. Es decir, la ciencia, como tantas otras actividades humanas, está custodiada por una racionalidad prudencial. Es decir, la acción de las personas que hacen ciencia, de las sociedades que hacen ciencia y que la aplican y que hacen tecnología, debe ser una acción prudente, prudencial, en todas las fases de la investigación científica. Veo ya una virtud que ya estás poniendo en el centro, claro, ¿no? Sí, la prudencia. La prudencia. Lo iremos tratando a lo largo de los distintos capítulos, y de la humildad, ¿no? Y la humildad. O sea, me gustaría un poco que reflexionases sobre el papel de esa virtud en el ámbito científico, del pensamiento. No quería que se me escapase, ¿sí?, la cuestión de la presencia de ideas de carácter religioso, sí, en relación con la actividad científica. Ya que lo has planteado, me parece un tema muy interesante, y entonces yo lo estaba enfocando desde este lado, es decir, desde una reconsideración de la racionalidad. Entonces, si pensamos que la ciencia, como tantas otras actividades humanas, está sometida a una racionalidad más amplia, esa racionalidad se nutre, esa prudencia se nutre de muchas fuentes. Como dice un pensador que se llama Gadamer, no podemos desatender, por ejemplo, las tradiciones sapienciales, o lo que aprendemos en la experiencia cotidiana, o lo que nos dice el sentido común. Todo eso son fuentes de sabiduría que sirven también para gestionar la investigación científica. Y entre esas fuentes de sabiduría también están las tradiciones religiosas, por supuesto. Y hay un ámbito de trabajo, de investigación, que cada día recaba más atención, que es el de las relaciones entre ciencia y religión, y que además se ha ido desarrollando en los últimos años de una manera muy positiva, digamos, saliendo del estereotipo del conflicto. Parece que en algún momento se pensó que necesariamente hay un conflicto entre ciencia y religión. Esto no es así, no ha sido así históricamente. Es decir, de hecho, la ciencia moderna surge sobre el terreno, sobre el humus, digamos, de una civilización cristiana, y la mayor parte de los científicos clásicos eran personas creyentes. Bueno, hay una serie de libros editados, inspirados por el profesor Juan Arana, sí, que hablan de la cosmovisión de los grandes científicos. Entonces, si uno se adentra en la cosmovisión de los grandes científicos, resulta que la mayor parte de ellos, muchos de ellos, tenían una cosmovisión compatible, por ejemplo, con una visión teísta de la realidad, ¿no? Entonces, las relaciones entre ciencia y religión son relaciones complejas, a veces de tensión, a veces de colaboración, a veces, pero no se pueden reducir al simplismo, digamos, del modelo de confrontación.
Sí, el Papa Benedicto XVI precisamente fue uno de los impulsores y aladides de este diálogo, de este buen diálogo entre Claro. ciencia y fe, Sí, sí, sí. razón y fe, ¿verdad? Sí, ¿por Digamos qué que no? la propia Iglesia católica, la propia Claro. visión teológica del cristianismo está muy enraizada, como tú dices, ¿no? Claro, En uno piensa que la esa realidad buena es algo integración. tan complejo, tan abundante, tan exuberante, que tiene tantas facetas, que nosotros, si queremos aprender algo, conocer algo, tenemos que enfrentarnos a ella con todas las herramientas que tenemos, con todas. Y todas ellas deberían jugar en equipo, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la relación entre ciencia y religión? Bueno, pues deberían formar parte de ese equipo de que disponemos los humanos para enfrentarnos a la realidad, para hacernos con ella, ¿no? Que es un equipo multidisciplinar, en el cual están también las artes, en el cual están también pues, otras muchas actividades. Pero estamos en una era de posmodernidad. No sé si casi superada ya por algunos que comentan que estamos en la hipermodernidad, ¿no? Hemos dejado atrás ciertos valores o cierta forma de abordar la realidad, ¿no? De la modernidad. ¿Qué opinas? ¿Cómo se conjuga todo esto que estamos comentando hasta ahora con la etapa de posmodernidad o de hipermodernidad en el mundo que se avecina, ¿no? Que no sé si será posmoderno o cómo lo ves. Bueno, yo respecto del mundo que se avecina no sé prácticamente nada. No tienes la bola de cristal. No sé cómo va a ser, puede resultar cualquier cosa, y desde hace 2 años estamos en fin, muy convencidos de que efectivamente puede resultar cualquier cosa pasado mañana. ¿No nos podemos anticipar entonces? Yo creo ¿La filosofía de la ciencia no nos puede dar unas pistas para anticiparnos? Yo creo que bueno, hay mucha obsesión por mirar hacia el futuro, como si nuestra relación con el futuro estuviese mediada por la vista, por los ojos. Y yo creo que no se puede mirar hacia algo que no existe. Puedes mirar, pero no ves nada, ¿no? Y quizá nuestra relación con el futuro deba estar mediada más que por los ojos, por las manos. Es decir, lo que nos interesa es saber qué queremos, cómo queremos que sea el futuro, y hay que hacerlo así. Pero esa obsesión por tratar de verlo, yo creo que es una obsesión condenada a la melancolía, porque sencillamente no vamos a ver nada, ¿no? Entonces no sé muy bien cómo serán las cosas pasado mañana ni dentro de 5 minutos, pero lo que sí me parece es que la modernidad, tal como la entendíamos, ya no existe, se ha acabado, digamos, y estamos en algo, en un momento, llamémosle posmoderno, pero en un sentido muy limitado de la palabra posmoderno y del prefijo pos. Es sencillamente lo que hay después de la modernidad. Un contenedor donde podemos poner lo que queramos. Lo interesante es saber qué queremos después de la modernidad. Y la modernidad, a mi modo de ver, bueno, es un fenómeno muy complejo y pues no se puede resumir en 2 pinceladas, pero si tuviese que seleccionar algún rasgo, diría que viene marcada por una obsesión por la certeza. Es decir, hay que buscar un método, un tipo de conocimiento que nos ofrezca seguridad, que nos ofrezca certeza. Ahí está, por ejemplo, la filosofía cartesiana, ¿no? Que es una filosofía de la certeza. Y eso por un lado, y por otro lado, otro rasgo que destacaría de lo moderno es la obsesión por la autonomía del sujeto, la autonomía de las naciones, la autonomía de la ciencia respecto de la ética respecto del arte. Y son 2 rasgos, tanto la certeza como la autonomía son valores, y valores importantes y que han de ser buscados, pero la posmodernidad se caracteriza por una rebaja en la obsesión por esos valores. Es decir, ya sabemos que la certeza plena no se va a obtener, que tenemos que movernos en la incertidumbre y apañarnos con eso. Entonces, nuestra visión del conocimiento, yo creo que hoy día es más humilde, si se quiere decirlo así. Está muy bien que sea humilde, ya hemos dicho que es una de las virtudes que queremos desarrollar en estos capítulos. Ya hemos dado muchos pasos en la búsqueda de métodos que aporten certeza y han ido uno tras otro fracasando en el sentido de que no aportan certeza, aportan otras muchas cosas, pero certeza absoluta, predicciones completamente ciertas, no conseguimos, ¿no?
Entonces estamos en una época en que tenemos que hacernos cargo de esa incertidumbre, por un lado. Y por otro lado, el valor de la autonomía, yo creo que sí se ha logrado durante la modernidad, así como el de la certeza no, el de la autonomía sí, pero hasta pasarse de rosca, digamos, hasta un grado en todo necesita una justa medida, ¿no? Es muy aristotélico, ¿verdad? Exacto, Esto, tú que eres experto en es la idea, Aristóteles, ¿no? Que podemos pasarnos de rosca en cuanto a la autonomía y convertirla en completa independencia o incluso en hostilidad entre distintos ámbitos de la vida humana. Estamos muy atomizados como seres humanos, ¿no? Claro, en esta posmodernidad. Si la autonomía del sujeto la conviertes en individualismo, claro, y la autonomía de las naciones la conviertes en hostilidad entre las naciones, y la autonomía de la ciencia respecto de la ética, de la religión, la conviertes en relaciones hostiles o en que unas estén de espaldas a las otras y que se haga tecnología sin consideraciones éticas, entonces hemos logrado la autonomía y nos hemos pasado correcto, de la autonomía. Hemos llegado a un punto en el que deberíamos reequilibrar las cosas. correcto. Y ese es un punto muy posmoderno, en el sentido de que hoy se habla de conciliación entre la vida laboral y familiar, sí, un puente, de bioética, es decir, una disciplina que tiende un puente entre la biología y la ética, bueno, de interdisciplinariedad, de nuevo, es decir, estamos buscando alguna forma de reconectar, de solidaridad, de caridad entre las personas. Estamos buscando puentes, modos de reconexión para paliar esos excesos de autonomía que se han producido, esos excesos en la línea de la autonomía. La autonomía nunca es excesiva, pero si se va más allá, hacia incluso la hostilidad mutua, entonces sí hay un exceso. Y hay que paliarlo, hay que equilibrarlo. Y eso es algo que ya no es moderno, ya no es una búsqueda moderna, es una búsqueda posmoderna. Y volviendo a la cuestión de las relaciones entre ciencia y religión, pues estamos en ese punto. A las relaciones entre técnica y ética estamos en ese punto. Son ámbitos que tienen que gozar de su autonomía, legítimamente lograda durante los tiempos modernos, pero entre los cuales hay que tender conexiones y puentes para que esa autonomía no se pervierta, no se supere, digamos, no se vaya a un punto de exceso. Pues me quedo con varias ideas, pero con una clave, ¿no? Que es esa integración cognitiva o integración de saberes que por lo que veo en el programa que hemos tratado en esta semana, pues el profesor Marcos nos está anunciando, ¿no? La filosofía de la ciencia debería estar facilitando esos puentes, esa tendencia a integrar distintos saberes, ¿no? Y me quedo también con la idea de la virtud de la humildad, de la prudencia, ¿no? Lo iremos desarrollando a lo largo de los distintos capítulos, ¿no? Porque creo que es una de las virtudes esenciales, ¿no? En esta ética de la virtud, para tratar pues esta era de las tecnologías y de la ciencia, ¿no? Que los científicos, que la ciencia, que la filosofía pues trabajen conjuntamente, pero con humildad y con prudencia, ¿no? Pues bien, gracias, Alfredo. Yo creo que tenemos tema para otros capítulos, por tanto te invito a las siguientes semanas a que nos acompañes, ¿no? No hemos hecho más que abrir. Hemos abierto además, hemos explicado un poco pues, cuál es tu trabajo y cuál es el objeto de esta rama de la filosofía, que es la filosofía de la ciencia, y cuánto nos puede ayudar a, aunque no sea anticipar, pero sí a trabajar este presente y el mundo que se avecina. Pues muchas gracias, Alfredo. Muy bien, muchísimas gracias.